11:13, continuamos en Hoy por Hoy Las Palmas y ¿conocen ustedes la ley de segunda oportunidad? Si son autónomos o empresarios y tienen deudas, presten atención porque puede interesarles saber cómo resolverla. Para hablar de esta ley, tenemos al otro lado del teléfono a la directora letrada de Repara tu Deuda, Ana Isabel García. Buenos días. Hola, buenos días. Primero que nada, ¿de qué se trata esta ley de segunda oportunidad? Bueno, pues es una ley que permite a todas aquellas personas físicas, incluidos los autónomos, a cancelar sus deudas para que puedan empezar una vida nueva. ¿Qué tipo de deudas? Bueno, pues principalmente se consigue la cancelación de todas las deudas privadas, es decir, deudas con bancos, con entidades, con financieras, con particulares, con proveedores. Al final, todo tipo de deuda que sea privada pues puede ser cancelada y además también podemos conseguir la cancelación de gran parte de la deuda pública. ¿Se sabe cuántas personas podrían acogerse a esta reclamación? Bueno, pues realmente nosotros ya hemos conseguido bastantes cancelaciones allí en Canarias. De hecho, tenemos más de 1.200 clientes en Canarias, con lo cual, pues bueno, esperamos poder ayudar a estas más de 1.000 personas que se han acogido a la ley de la segunda oportunidad porque están en una situación económica muy complicada. Podemos demostrar que, como decimos en Repara tu Deuda, que no es que no paguen sus deudas porque no quieren, sino porque no pueden por la situación en la que se encuentran y, por tanto, son deudores de buena fe y se merecen esa segunda oportunidad y que se les cancelen las deudas. ¿Cuál es la clave para ganar este tipo de sentencias, digamos, y cómo deben proceder las personas que se quieran acoger? Realmente la clave es que se deben reunir los requisitos que exige la ley para ello, que serían los principales, serían que la deuda no puede ser superior a 5 millones de euros, se tiene que intentar una negociación con los bancos antes de acudir al juzgado, que de esto nosotros nos encargamos, ¿no?, de esa fase extrajudicial, y el elemento esencial que tienen en cuenta todos los jueces es que sean deudores de buena fe, es decir, que no se oculten bienes, no se oculten ingresos y que sean colaboradores en todo momento. Con lo cual, podemos decir que en la mayoría, en todos los casos, pues podemos demostrar, ¿no?, que las personas que no pagan sus deudas no es que se quieran aprovechar, mucho menos, sino que su situación económica, personal, ha cambiado y que por ese motivo pues no puede hacer frente a todas las deudas. Se trata de deudas con otras empresas, con otros proveedores, y en estos casos, ¿en qué situación se queda la otra parte, la contraria? Lo que establece la ley es esa cancelación, ¿no?, hacia los deudores. Hacia la otra parte sí que se le da un tipo de garantía en el sentido de que nos obligan a hacer una mediación, a hacer una negociación, pues para que la otra parte no se quede sin cobrar nada, sino pues oye, que ambas partes pues salgan beneficiosas, ¿no?, de este procedimiento. Pero en el caso de que no sea posible este acuerdo, pues iríamos a la cancelación directa y realmente pues en la otra parte se quedaría sin cobrar nada, esa es la realidad. ¿Han percibido ustedes un aumento de casos de personas, de empresas en esta situación? Desde luego que sí. Al principio había autónomos y empresarios, ¿no?, que se acogían a esta ley, pero sobre todo como consecuencia de la pandemia, pues hemos notado un aumento considerable en el número de empresarios que se acogían a esta ley, porque en un principio, ¿no?, pues han intentado solventar la situación, ¿no?, y mantener sus negocios pues como han podido, pero claro, ya han pasado casi 2 años desde que inició la pandemia, la situación económica pues no ha vuelto a ser lo que era, no ha mejorado y pues hay muchos empresarios que han tenido que cerrar sus negocios y que aún así deben responder de todas esas deudas, ¿no?, de todos esos préstamos que solicitaron para el negocio. Con lo cual, pues desde luego que si anteriormente ya era necesaria esta ley, ahora lo es mucho más, pues para poder conseguir realmente reactivar la economía. ¿Y cómo surge? ¿Cómo se ha planteado esta normativa y hasta dónde llega? Es una ley que en otros países de la Unión Europea ya lleva 15, 20 años aplicándose. Y realmente aquí se aprobó en España, se aprobó en el año 2015, realmente por una directiva de la Unión Europea, con lo cual más bien ha sido, ¿no?, una imposición de la Unión Europea el hecho de que se tuviera que aprobar esta ley. Sí que es cierto que todavía sigue siendo una gran desconocida, pero como digo,
con la crisis que ha generado la pandemia, es todavía mucho más necesaria y le queda mucho recorrido a esta ley. ¿Todavía no hay conciencia de este recurso entre los empresarios? Bueno, no lo suficiente, yo creo. Hay muchas personas que a lo mejor les suena, ¿no? Le puede sonar esta ley, intentan primero pues solventar su situación económica pues por su propia cuenta, ¿no? Para tener que evitarla. Pero lamentablemente por la situación que tenemos, pues bueno, cuando ya no se pueda negociar nuestras recomendaciones, que cuando ya no puedan, cuando vean que los bancos y las entidades no aceptan ningún tipo de no les quieren conceder ningún tipo de fraccionamiento ni facilidad de pago, que no se lo piensen, porque realmente si no es posible el acuerdo, la única solución es la ley de la segunda oportunidad. Y una vez comienzan, tras esa segunda oportunidad, ¿la deuda desaparece por completo o deben afrontarla a largo plazo? No, realmente sería en una primera fase en que habíamos hablado de negociación. Aquí sí que cabe una cancelación parcial con un plan de pagos a largo plazo, máximo a 10 años, pero ¿qué sucede? Que en la mayoría de los casos nunca se llega a un acuerdo. Siempre al final acudimos al juzgado. Cuando acudimos al juzgado pedimos la cancelación total de la deuda. ¿Esto qué significa? De que desde que un juez dicte ese auto que dice que ya se cancela toda la deuda, nadie, ningún banco, ninguna entidad podrá reclamarle nada más a esta persona. La deuda queda totalmente cancelada. Y en el caso más reciente aquí en Canarias, ¿cómo se resolvió el proceso? ¿Cuáles eran las circunstancias? Bueno, en el caso de un matrimonio, pues que precisamente pudimos demostrar en el juzgado, el señor había estado un tiempo en paro, que la señora estaba necesitando una ayuda familiar de un importe pequeño y que con los ingresos que tenía justo para poder sobrevivir y para poder pagar sus gastos de primera necesidad, pues como la vivienda, la alimentación, los suministros. Es cierto que no tenían bien a su nombre, no tenían vivienda, no tenían vehículos y a veces tenían una hija pequeña a su cargo. Por tanto, bueno, se puede demostrar que dejaron de pagar, que cambiaron sus circunstancias, tanto laborales como económicas, y que pues han actuado de buena fe en todo momento y que por eso pues esa cancelación de las deudas. Por último, técnicamente, ¿qué se entiende por buena fe? ¿Cómo se demuestra la buena fe? Pues principalmente sería que no, sobre todo, que no haya ocultación de bienes, que no haya ocultación de ingresos. El juzgado requiere cualquier tipo de documentación adicional, que a veces nos pueden requerir documentación para acreditar en qué se ha destinado ese dinero, el motivo por el endeudado. Damos documentación, argumentamos bien, ¿no? Al final, como digo, son personas que se puede demostrar que, oye, yo no me he aprovechado, yo no he sacado ningún beneficio de esos préstamos que solicité. Y sobre todo porque mis circunstancias, he dejado de pagar porque mis circunstancias pues han cambiado, como digo, tanto de salud, como personales, como familiares, como laborales. Al final es demostrar, ¿no? que estas personas pues no han dejado de pagar, pues porque por circunstancias de la vida que uno no ha elegido, pues no pueden hacerlo. Ana Isabel García, muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un saludo. Un saludo.